Hola queridos estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con una clase más del curso de Geografía. El tema del día de hoy es Geopolítica. Vamos a ver a continuación de qué se encarga esta ciencia. Como puedes observar aquí en la siguiente imagen, donde dice el Estado y la geopolítica, el Estado es un organismo vivo que nace, crece y muere. Entonces podemos decir que esta geopolítica se relaciona con lo que es el Estado, naciones, con lo que es objetivos y de qué manera repercuten en nuestra actualidad y en nuestro. Al hablar de esta geopolítica, decimos que es aquella ciencia que se encarga de lo que principalmente hablamos de factores geográficos en la vida y el proceso evolutivo de los diferentes estados que tenemos. Encontramos aquí su fin primordial, que es tomar conocimiento de todos los elementos geográficos que poseen los estados, con el fin de lograr el bienestar y la seguridad de la nación. Esta ciencia pretende fundar lo que es la política nacional o internacional a través de un estudio sistemático y con la integración de una serie de factores. Hablamos de una serie de factores geográficos, económicos, raciales, culturales. Evolución de esta geopolítica. El principal antecesor de esta ciencia llamada geopolítica encontramos a lo que es Karl Ritter, siendo un profesor de geografía en la Universidad de Berlín en los años entre 1820 y 1859. Ritter se fundamentó principalmente en lo que es la teoría del determinismo geográfico. Asimismo, Ritter acotó importancia a lo que es el estudio o estudiar la influencia del medio ambiente sobre la vida, considerando unos elementos como características geográficas, fuerzas naturales y sociales, considerando el medio físico como prioridad en humanas. Geopolítica. Rivalidad de poder, de influencias entre diversas formas políticas que tienen por objetivo el control, la conquista, la defensa o la utilización de un territorio. Podemos considerarla como una realidad, una estrategia, un pensamiento o visión o una. Encontramos una serie de concepciones, de definiciones de lo que es geopolítica. Principalmente encontramos que para Karl Ritter, la geopolítica es aquella ciencia que, considerando la geografía como una ciencia del globo viviente, estudia los aspectos morales y materiales del mundo. ¿Para qué? Para poder prever y orientar el desarrollo de las naciones en la que influye profundamente los factores geográficos. Para Federico Raxel, esta ciencia establece lo que es las características y condiciones geográficas, muy especialmente en los grandes espacios. Desempeñan un papel decisivo en la vida de los estados, ya que el individuo y la sociedad humana dependen del lugar del suelo en el que habitan, estando su destino determinado por una estipulación de leyes de la geografía, haciendo y proporcionando aquí al conductor político que tome un sentido geográfico necesario para gobernar. Según el general Edgardo Mercado Jarrín, en 1976, él define a la geopolítica como una ciencia que está apoyada en los hechos históricos, geográficos, sociológicos, ecológicos, económicos y políticos. Estudia en conjunto la vida y el desarrollo de un grupo humano organizado en un espacio determinado, analizando así sus múltiples y recíprocas influencias para poder deducir sus objetivos y proyecciones, con un fin máximo, con el fin de lograr el mayor bienestar y la seguridad de la nación. Según Jack Chill y Philip Kelly, norteamericanos en 1988, en su libro Los geopolíticos de Sudamérica, ellos afirman que la geopolítica es el impacto sobre las políticas de seguridad exterior de ciertas características geográficas, siendo las más importantes la ubicación entre países. Podemos encontrar distancia entre áreas, terreno, clima y algunos recursos en el interior de los estados. También se define la geopolítica como aquella relación entre las políticas del poder y de la geografía.
Entonces podemos decir que es una ciencia que estudia la influencia de factores geográficos. Vida y evolución, encontramos lo que es estados, naciones, características. Todo estado, desde el punto de vista geopolítico, posee los siguientes elementos básicos. Encontramos una serie de elementos dentro de nuestro estado. Encontramos lo que es la realidad nacional, el poder nacional, el potencial nacional y la política nacional, que forman parte de los elementos básicos. ¿Qué será una realidad nacional? Al hablar de esta realidad nacional, hace referencia a todas las condiciones en que se desenvuelven la vida nacional en un determinado momento. El estudio de dicha realidad permite identificar principalmente los problemas que encontramos en una nación, a lo que podemos llamarle como una problemática nacional. Y para poder mejorar esta problemática nacional, se puede establecer, se puede elaborar, generar una serie de propuestas para dar solución a través de los objetivos nacionales. Entonces, cuando hablamos de esta realidad nacional, principalmente es observar la problemática que tenemos, la problemática generalizada en nuestra nación, y de alguna manera buscar la forma cómo ayudar a que esta problemática pueda disminuir. Quizá lo podemos hacer a corto o a largo plazo, pero buscar propuestas o maneras de cómo mejorar esta problemática para que nuestra realidad nacional pueda mejorar cada vez más y más. Encontramos un potencial nacional. Al hablar de este potencial nacional, son todos los recursos naturales, materiales, humanos y espirituales que posee un Estado y que puede utilizarlos para alcanzar objetivos nacionales. Entonces, son todos los recursos que encontramos dentro de nuestro Estado, dentro de nuestra nación, que de alguna manera pueden ser explotados para mejorar y pueden ser elaborados a través de unos objetivos, unas propuestas para mejorar. El poder nacional. El poder nacional es la capacidad del Estado para poder conquistar y mantener sus objetivos, participando en ellos todas sus fuerzas vivas. Estamos hablando que puede ser como gobernantes, como gobernados, etc. Una política nacional. La política nacional es el arte de formular los objetivos nacionales, que principalmente se basan en las aspiraciones de interés nacional. Dentro de esta geopolítica, encontramos una serie de objetivos que nos va a ayudar en nuestras naciones, en nuestros estados. Principalmente nos ayuda en la conducción política y político-estratégica del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a influenciar en todas las decisiones trascendentales en las cuales intervenga el factor geográfico, para poder formular una política territorial que permita aprovechar o disminuir las desventajas sobre las ventajas políticas en beneficio de los objetivos nacionales. Entonces, de alguna manera nos va a ayudar a poder disminuir estas cosas negativas, estas desventajas, y poder incrementar, poder beneficiar mucho más el trazado de propuestas, de metas u objetivos que se van a cumplir en un tiempo determinado. También nos ayuda a mejorar al Estado. ¿De qué manera? Modificándolo positivamente en las condiciones geográficas políticas. Estamos hablando de las causas, que se reduzcan, con el propósito principal de producir en el futuro una perspectiva, generando unos mejores efectos políticos de acuerdo a los objetivos nacionales que se están planteando. Nos brinda no solo el conocimiento del ambiente geográfico, que sirve de escenario a los hechos políticos, también lo que no es misión de la geografía, sino las relaciones entre ese escenario y el comportamiento humano. Ayuda a definir lo que es las vías de comunicación, marítimas, aéreas, terrestres, férreas, informáticas. Facilita a los funcionarios del Estado, que comprende entre ciudadanos, empresarios, fuerzas armadas, la policía, a interrelacionarse y comprender a nuestro país a partir de un conocimiento exhaustivo del territorio y de todo el potencial que nosotros podemos.
Desde un punto de vista geopolítico, al Estado lo podemos encontrar estructurado bajo 5 conceptos. Dentro de ellos encontramos lo que es las fronteras. Al hablar de estas fronteras, son aquellas determinadas por el choque de dos heartland. Ya vamos a ver más adelante qué es un heartland. O si se quiere, se puede afirmar también que la frontera real de un país comienza donde el heartland está en capacidad de hacer presencia efectiva. El espacio de crecimiento es entendido como el área geográfica entre el núcleo vital y las fronteras. En él se encuentran lo que es los recursos necesarios para que este núcleo no colapse y pueda mantenerse. Cumple las funciones de alimentar a este núcleo vital, la cual permite a este ocuparse de las diferentes áreas hasta las fronteras. El núcleo vital es la zona de mayor desarrollo, y aquí se encuentra la mayor parte de los recursos económicos y humanos de un Estado. En él se concentra también la capacidad de división política, desde el cual se irradia el poder nacional que va a ir ganando poco a poco un espacio de crecimiento. Este crecimiento de este núcleo se logra con la unión de áreas menores o secundarias que también se le llama núcleos de cohesión. Comunicaciones son las conexiones, las uniones que se dan entre las diversas zonas del territorio entre sí. O también podemos llamarlas, son aquellas uniones que se dan con otros estados. Otorgan principalmente lo que es una contextura al Estado, posibilitando la circulación de diversos medios económicos, políticos, militares y culturales, haciendo que el Estado requiera para lograr lo que es una unidad necesaria. Encontramos la diferencia entre 3 términos: Hinterland, Heartland y Hinterland. Cuando hablamos de un Hinterland, son las partes más altas de un estado. Podemos decir que es el Perú en el sistema andino. El Heartland está constituido por un estado. Por la conjunción de 3 poderes principales, encontramos lo que es el poder económico, el poder político ideológico y el poder militar. Cualquier país con conciencia geopolítica va a mantener un sano equilibrio entre estos poderes, sin ignorar o descuidar ninguno, y tomando en cuenta y gran cuidado especial que cuando sea necesario por alguno que se vaya debilitando o amenazando, hay que actuar de manera eficaz. Hinterland. La palabra es de origen alemán, significa tierra posterior, o una ciudad o un puerto. En un sentido amplio se refiere a la zona de influencia de un asentamiento. También es definido como el territorio adyacente al Heartland o también como el espacio existente entre el Heartland y las fronteras. La geopolítica del Perú y defensa nacional. Es importante en la actualidad proporcionar a los temas de seguridad y defensa nacional los alcances geopolíticos y geoestratégicos. ¿Para qué? Para que puedan permitir o crear la conciencia nacional en una nueva perspectiva en el Perú, como un país marítimo, andino, amazónico y con presencia en la Antártida. Aquí podemos observar lo que es costos para el Perú por la carencia de una visión geopolítica. Territorios perdidos durante la República, cedidos a Ecuador en 1942, a Colombia en 1928, a Brasil en 1851, a Bolivia en 1909 y a Chile en 1929. Importancia de la geopolítica en el Perú. ¿Para qué es importante esta geopolítica en nuestro país, en nuestro territorio? De alguna manera, nosotros recordamos que nuestro territorio es muy diverso, pluricultural, biodiverso, porque encontramos una gran exportación, una gran características en qué encontramos en culturas, en costumbres, en flora, en fauna, en tradiciones, en vestimenta, en gastronomía, en centros atractivos, centros turísticos. Entonces, en el caso de nuestro país, nos enseña a considerar nuestras riquezas naturales, ¿ven lo que estábamos hablando? Su biodiversidad, sus valores, su cultura, tradiciones, fortalezas, debilidades como sociedad. Todo ello está distribuido principalmente en lo que nosotros encontramos en las 8 regiones naturales, según Javier Pulgar Vidal, que fue el que él propone estas 8
regiones naturales, que estamos hablando de lo que es costa, yunga, quechua, suni, puna o jalca, janca o cordillera, selva alta o rupa-rupa, selva baja o también la llamamos como magua. O si se quiere, también se puede hablar de las 11 ecorregiones que fueron planteadas por Antonio Branco. Muy bien, esto es lo que nosotros hemos avanzado en esta semana. Y recordemos que estamos trabajando a través de nuestra agenda Idukai. A través de esta plataforma se les está enviando lo que es las actividades para poder seguir trabajando. Me despido, que tengan buen día. Gracias por su atención. Hasta luego.